Gracias a Dios. Ya está. Muy bien, bueno, vamos a orar antes de iniciar. Sí, Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque nos dejaste una guía de vida, Señor, y más allá de eso también nos sustenta, nos sostiene, Señor, nos enseña quién eres tú, cuál es la forma en la que, siendo como somos nosotros, cuál es la forma de aproximarnos a ti. Muchas gracias en el nombre de Jesús, háblanos, amén. Amén. Bueno, es la primera vez que me toca una clase, pongamos de acuerdo, entonces no sé muy bien, no conozco bien la dinámica, pero vamos a Romanos 5:12, por favor, y ahí vamos a partir de Romanos 5:12. Romanos es un libro que escribe el apóstol Pablo, dirigido a la iglesia de Roma, y es una joya de libro. No es que los otros libros del Nuevo Testamento sean menos, sean más. Lo que pasa es que en algunos libros Dios inspira a Pablo vamos a decir así, a poner más doctrina que nos lleva a entender acerca de la persona de Dios, sus atributos, cómo es Él, qué es lo que pide, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, si habláramos del libro del libro de Judas, ¿no? Que es chiquito en comparación con Romanos, que es una descarga total de doctrina bíblica inigualable. Es dijo alguien una vez, es una catedral doctrinal, ¿no? El libro de Romanos. Entonces, de ahí partimos y Pablo se enfoca y aborda, por supuesto, el tema del pecado. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, el tema del pecado, realmente, miren, les voy a decir así bien honesto, a mí no debe ser así, pero a veces escucho cosas, ¿no? Así que, y como que el susto de alguien, ¡ay, pecado! Y a mí hasta me da risa. Porque hemos llegado a un punto en nuestra sociedad desde hace muchos años, o sea, esto no es nuevo, esto se viene arrastrando desde siglos, ¿no? En las que nosotros los hombres, los seres humanos, me refiero a hombre y mujer, en general, todos, no nos sentimos y no nos visualizamos a nosotros mismos como gente mala. Si saliéramos a entrevistar gente a la que hay y le dijéramos, disculpe señor, ¿usted se considera malo? Lo que te dirían es, bueno, así como que malo, no. Otro diría, pues, más o menos, ¿no? Que depende de lo que entiendas por malo. Nunca he matado a nadie, yo nunca he robado, nunca he hecho tal cosa. Entonces, hay de pronto así como una escala de cosas que nosotros en nuestra imaginación, podría yo decir, pensamos que el que hace esto sí es malo, pero el que hace esto no es malo, porque no vas a comparar, dicen algunos, ¿no? A lo mejor una mentirijilla, como diría el hermano Flanders, no la vas a comparar, o sea, con el que, por ejemplo, no sé, en un pleito vecinal asesinó a su vecino con un martillo. O sea, nunca va a ser igual, claro, nunca va a ser igual en el impacto social, en las consecuencias de los dos actos y en pues no sé, en lo que va a dejar en su comunidad, ¿no? O sea, todos nos alarmamos de decir, un tipo mató un martillazo a su vecino, ¿no? A que te digan, y bueno, le tuve que mentir, ¿verdad? A mi esposa porque, pues ya sabes cómo es de berrinchuda y le tuve que decir que tal cosa y ahí quedó. Pues a veces se ríe, no impacta tanto, ¿no? Pero la cosa es que delante de los ojos de Dios, los dos pecados son iguales. Esa es la cuestión. Y diferentes impactos, diferentes consecuencias. Un tipo va a ir a pasar 25 años a la cárcel, no sé si sigue siendo esa la pena, pero
Antes eran 20, creo que luego 25 y no sé, ahora, ¿no? Pero bueno, el punto es que alguien va a ir a pasar 25 años a la cárcel porque mató a su vecino. Alguien va a seguir feliz en su casa porque le miente a su esposa. O sea, diferentes consecuencias, pero que igual Dios ve y que las dos son pecado. Por lo tanto, esta cuestión de preguntarle a la gente siempre va a ser muy relativa o muy... ¿cuál es la palabra que uso siempre? Se me fue. Subjetividad. Va a ser subjetivo. Porque a ti te parece, todos tenemos incrustado en nuestro corazón un sentido de superioridad moral. Todos lo tenemos ahí incrustado. O sea, él hace eso, pero yo no. Yo soy diferente, ¿no? Y si yo lo hago, no hay problema. Porque como diciendo, si yo lo hago, no importa, porque yo soy paulino. A mí se me perdona. Y en realidad no, es un mal hábito que hemos desarrollado a lo largo de los años, creyentes y no creyentes. Ojo, es una cuestión simplemente de la naturaleza humana. Pero ¿cómo pasó esto y cómo inició? ¿No? Entonces vamos, aunque no es una clase sobre, ¿sabes qué? Me empecé a ir como la clase de marteología, ¿no? Una cosa así, pongámonos de acuerdo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que creemos aquí en llamémosle en la iglesia local, aquí? Pues bueno, creemos, ya por cierto, ya las otras doctrinas que ya han visto, sí, esto estamos viendo en una secuencia, y lo que nosotros creemos aquí es que el hombre es pecador. ¿Pero por qué es pecador el hombre? Dice, a causa de la desobediencia voluntaria de Adán, lo leo textual, el pecado entró en toda la humanidad. Todo aquel que esté sin Cristo recibirá justa condenación, una vez siendo, usamos aquí la palabra santos, una vez siendo santos debemos vivir como santos. Para los que no están tomando la clase de Vida Cristiana 2, quiero hacer un paréntesis para explicarles una cosa. Esa es otra palabra que de pronto puede dar risa, ¿no? Así como, ay, sí, tú muy santo, muy santurrón, y así lo llevamos. Pero bíblicamente hablando, recuerden los que están tomando Vida Cristiana, ¿qué significa? A ver, rápido, para que no vayan a decir, qué maestro tan chafa. ¿Qué significa ser santo? ¿Para quién? Apartado para Dios. ¿Y es algo que hago yo, que lo logro yo? ¿O cómo funciona? ¿Alguien me lo puede explicar? Pues hay tres tipos. Pues está la santidad condicional, que es por Cristo, que no es algo que yo pueda hacer. Y hasta ahí quedamos. Okay. Gracias, Sherry. Efectivamente. Ojo, la palabra santo no significa y no quiere decir lo que el significado que nos han inculcado siempre. Yo ya les conté mi historia, ¿verdad? Yo fui acólito y años después alcohólico. Yo fui acólito. Y entonces mi función era asistir, otra vez, perdone usted, señor Pizarrón, mi función era asistir al sacerdote con ciertos elementos que tenían que estar antes, ¿no? Ya dispuestos, ya puestos y todo, y entre esas cosas también, pues vigilar un poquito que estuviera presentable todo, ¿no? Entonces tenía una serie de imágenes a las cuales se le llamaban santos, ¿no? Y la iglesia estaba consagrada a un cierto santo, el cual era el que tenía la preeminencia y había que limpiar la imagen y tenía que verse bien, y en ciertas ocasiones hasta se le ponía ropita, ¿no? Se le ponía un cierto vestuario dependiendo y esto y lo otro, y bueno, si se sacaba en procesión era otra cosa. Entonces nos quedamos con esa idea de que santo es una imagen o es alguien que ya murió y que hace milagros. También usamos santo para describir a una persona que en nuestra opinión es muy buena. Es que es tan bueno. Fulano es un santo. Lo digo así con esta, o hasta con esta devoción. Es un santo, ¿no? Sí, ya sabemos, ¿no? O tal señora es una santa, ¿no?
porque casi pensamos que camina sobre el agua o una cosa así. La realidad es que la Biblia nos muestra el significado de santo tan distante a lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Que un santo es alguien que ha sido apartado por Dios y para Dios, ¿no? Entonces, una vez que tú has creído en Cristo Jesús como tu Salvador y has sido perdonado de tus pecados, Dios te ve ahora a través de Cristo. Eso es asombroso, es divino, ¿no? Que ahora Dios ya no te ve a ti con tu naturaleza caída y con la imposibilidad de acercarte a Él en tu humanidad, porque ahora te ve a través de la justicia de Cristo. O sea, algo que nosotros no hicimos, sino que Jesús al morir en la cruz obró justicia por nosotros. Entonces ahora Dios te ve a través de Cristo y te ha declarado santo. Pero no porque seas bueno, esa es la cosa, tenlo en mente. No porque seas bueno, no porque ya casi camines y se sienta un olor a rosas cuando caminas, ¿no? Y cosas como esas. No, es que toda la gloria, toda la honra y todo el crédito está en Cristo y es para Cristo, porque por Él es que Dios nos ha dado entonces ese título. Yo lo mencionaba como si yo hubiera nacido en la familia de alguno de ustedes, ¿no? Yo no puedo ser Mirabete. Yo no puedo ser Mirabete. ¿Por qué razón? Porque yo no nací en la familia Mirabete. Pero si de pronto los Mirabetes dijeran, bueno, este muchacho, pobrecito, huérfano, ¿no? Pues vamos a hacer algo por él. Entonces hubiera iniciado un proceso entre el cual todo un papeleo, una burocracia, y de pronto ya un día delante de un juez que dice, que escribe en un libro que a partir de ahora yo soy fulano tal de apellido Mirabete y que tengo todos los derechos y las obligaciones que los hijos tienen porque soy hijo también, ¿no? Listo. La doctora Polo. Ya está. Entonces, eso es algo que a mí me dieron. Me lo regalaron, me lo otorgaron. Ahora pues, oye, soy Mirabete porque la familia me adoptó. Es como Dios entonces lo que hace con nosotros. Cuando nos adopta en su familia, nos da el título de hijos, pero además de apartados para Él, porque nos va a usar en algún momento para alguno de sus propósitos. Entonces, yo les decía ayer, oren a Dios, traten de entender cuáles son sus dones y qué es lo que Dios espera de ustedes, ¿no? Porque yo estoy en la certeza de que Dios les va a usar a todos, a todo el que llama. Aquí debe haber una congregación así como la nuestra, no sé, en Timbuktu, en Kenia, en Ruanda, donde Dios también, lo mismo, llamó a un grupo de personas que a lo mejor están tomando un discipulado, están en lo mismo, y que eventualmente Dios los va a usar, ¿no? Entonces puede ser hasta así como un cruce de aviones, Juancho, ¿no? Ahí va Juancho a Timbuktu, mientras un timbuktunense está viniendo a Chetumal, ¿no? A levantar una obra. Así es como Dios hace las cosas, ¿no? Una congregación en Chiquimula debe andar en esto también, por supuesto, ¿no? Allá en Guatemala. Entonces, creemos que el hombre es pecador porque desobedeció. Ahora, dice, pero no fui yo el que desobedeció, fue Adán. La historia es así. Dios crea al hombre, lo pone en el huerto y le da una serie de tareas para hacer. Y Dios también en su amor, es una linda historia porque al principio el hombre está solo. Entonces, así como de que le dijo, mira Adán, para que no te aburras, necesito que le pongas nombre a todos los animales. Necesito que le pongas nombre a las flores, a los árboles. No tenía que hacer nada más porque la Biblia nos dice, léanlo en Génesis 1, 2, 3, ¿qué pasa tan chévere? No. 1, 2, 3, léanlo, donde dice que un rocío descendía del cielo y era lo que regaba, o sea, no tenía que conectar una manguera, Adán, y estar desde las 3 de la mañana regando, imagínense regar todo el huerto.
¿no? Había ríos, Dios tenía todo listo, su único trabajo era eso, y Dios en su amor se compadece también de Adán, porque ahí estaba Adán, ¿no? Y ahí va un león con su leona, ¿no? Y ahí va un perro con su perrita, no suena bien feo, pero ahí va un coyote con su coyota, con su coyote, así, ¿no? Y de pronto, yo creo que Adán, poniéndolo en los animales, sabe ser que se dio cuenta, ¿no? Y aquí está Adán, oh, solitario, y Dios dice que lo hace dormir y crea una mujer para que sea su compañera y ya le pudiera acompañar en la tarea de cuidar el huerto, pero también les da una advertencia de todos los árboles que hay en el huerto, puedes comer, a excepción de ese árbol que está ahí. Miren, hay muchas, a mí me encanta filosofar, no les voy a decir que no. De pronto me voy por la tangente pensando qué hubiera sido, sí, qué hubiera pasado, todas las variantes. Yo me he preguntado muchas veces, ¿para qué puso el árbol Dios ahí? ¿No se lo han preguntado ustedes? Si se suponía que era un árbol que iba a ocasionar tan tremenda caída, porque tenemos que comenzar a reaprender, a dimensionar el efecto del pecado. Yo les decía al principio, a veces da risa, ¿no? Hasta yo mismo, antes con algunos hermanos platicando, y no, sí, qué tal cosa, que uy, sí, ¿no? Pecado, ay, qué pecado. Lo usamos como un chiste. Pero si comenzamos a reaprender a dimensionar realmente lo que el pecado puede hacer en la vida del hombre, comenzaríamos a rechazar, a temerle y a rechazarlo lo más posible. Entonces, me he preguntado tantas veces, si Dios sabía que lo que iba a pasar, ¿para qué puso el árbol ahí, no? Pero bueno, se lo vamos a preguntar a Dios, nos hacemos con él. Yo no escribí la Biblia y yo no decidí qué cosas hacer. El punto es que el árbol estaba ahí y el único trabajo de ellos era hacer lo que Dios les dijo que tenían que hacer, pero que podían comer de esto. Dios no se limitó. Muchas cosas cambiaron. Si leemos Génesis con calma y buscando cada división de cómo fue cambiando el panorama para el hombre, nos vamos a dar cuenta efectivamente del efecto devastador. En un principio, la Biblia no nos dice que el hombre fuera carnívoro, por ejemplo. La Biblia dice, de todos los árboles que hay en el huerto puedes comer. Entonces era yo creo que Gaby sería feliz ahí, ¿no? Hoy un día de peras, ¿no? Hoy, miércoles de manzanas. Hoy estaba Gaby con su canasta, ¿no? O de pronto, ay, sí, mira, qué duraznos, ¿no? Racimos de uvas, cosas así. El hombre era lo que comía. Y Dios le dice, pero de ese no. Resulta que la Biblia nos explica que Satanás, el enemigo de Dios, el enemigo tuyo, mío, del hombre, se aparece ahí para hablar con Eva, la convence de que con que Dios os ha dicho. Cuidado cuando el diablo de pronto viene a tu vida, ¿no? Y no es que se te va a aparecer, pero cuando las circunstancias delante tuyo y tú de pronto comienzas a pensar y, bueno, Dios dice esto, pero ¿qué más puede pasar? Se parece mucho a ese pasaje. Es la técnica que no falla. Hay algo aquí, Satanás, el diablo, no inventa nada, nunca ha inventado nada, ¿sabes? Satanás no es creativo. Grábatelo, Satanás no es creativo. Pero es repetitivo y le sale bien. Satanás recicla las mentiras generación tras generación y le resulta, porque el corazón del hombre y hasta el nuestro, aunque redimido, muchas veces tiende a ir para el lado contrario de lo que Dios dice. Así que le dice a Eva, así que Dios les dijo que no coman de ese árbol. Sí, porque nos dijo que si llegamos a comer ese nos vamos a morir. No. ¿Por qué le crees a Dios? No morirás.
mira, lo que va a pasar es esto y esto, pruébalo, no pasa nada. Y no quiero irme tan largo con esto, ¿no? Porque aquí nos habla muy bien de estos deseos que después en primera Juan nos describe también, los deseos de la vanagloria de, sí, ¿no? Está todo incluido ahí, los deseos de la carne, todo esto, y vio que el árbol era bueno, deseable a la vista, para alcanzar sabiduría, y lo comió. O sea, desobedeció la orden de Dios. Dice que sus ojos, antes de esto, le dio, dice a su marido, le dio a Adán, y Adán también comió. Y entonces, dice que los ojos de ambos fueron abiertos. Ve que los efectos ya del pecado. Los ojos de ambos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos. O sea, no es que no se habían dado cuenta antes que no usaban ropa, sino que algo sucede ahora en su naturaleza que les hace notar, o sea, empieza la vergüenza, un sentimiento que ellos no conocían, la pena. Me imagino que a lo mejor los dos como que intentaron cubrirse y se veían de una cierta forma, porque nunca se habían visto así, con el pecado de por medio. Todo era en inocencia, porque Dios así lo había establecido. Y para completar el cuadro viene Dios, porque lo que Adán pierde, Jesús nos lo devuelve, porque dice que Adán caminaba con Dios. Imagínate en el huerto, platicando con Dios, audiblemente. Adán podía escuchar a Dios. Dice que cuando Dios viene para verlos, a ver cómo están, la pregunta es aquí, ¿ustedes creen que Dios no lo sabía? Claro que lo sabía. Y le dice, Adán, ¿dónde estás tú? Si siempre caminamos juntos, ¿dónde estás? Y le dice, se debe haber escuchado una voz desde algún lugar que dijo, Señor, discúlpame, me escondí porque tuve temor, estoy desnudo. ¿Y quién te enseñó que estás desnudo? ¿No habrás comido del árbol que te mandé? Y aquí empieza una cadena, fíjate, ¿ves cómo el pecado comienza como esa avalancha que vemos en las películas? Yo nunca he visto una, debe ser interesante ver, ¿no? Dicen estas bolas de nieve que se forman y que es una cosita que viene así rodando y que se va haciendo más grande, más grande, más grande y que arrolla a esquiadores, personas, metiches, curiosos y todo lo que se le ponga enfrente, se lo lleva. ¿Ves cómo empieza esa caída? Entonces, Adán, en lugar de decir, Señor, perdóname, sí, tú dijiste, su reacción es, la mujer que tú me diste está fallada, está descompuesta, tiene un defecto. Me hizo que yo haga lo que tú dijiste que no. No asume su responsabilidad. ¿Ves? Como el versículo clave dice, el versículo base más bien, como el pecado entró en el mundo por un hombre y pasó a nosotros. Nosotros tampoco asumimos la responsabilidad de nada. ¿Te das cuenta cómo es igual? A veces siempre digo que somos crueles con la gente y con los personajes bíblicos. Ay, hombre, caminaba con Dios, mira lo que hizo, desobedecer al hombre, ya quisiera estar en el paraíso. Pero ¿y tú qué hubieras hecho? Tal vez hubiéramos hecho lo mismo. ¿Ves? Entonces, dice la Biblia que Eva también, en lugar de asumir su responsabilidad y decir, Señor, fue mi culpa, yo pequé, tú dijiste que no y yo propicié esto. Dice, la serpiente, ella fue la que vino y me habló bonito, me cantó y me dijo que no pasaba nada y yo lo hice. Ven, una cadena que comienza de no aceptar responsabilidad y echar culpas. Y el resultado es que el hombre es expulsado del paraíso, pero no sin antes cambiar la comodidad que Dios les había dado
Y ahora le dice, efectivamente vas a trabajar, pero ahora sí vas a trabajar. O sea, ahora sí vas a conectar tu manguera y te vas a tener que levantar temprano a regar la tierra, ararla, sembrar las semillas. Con el sudor de tu frente comerás tu pan. No era también el plan de Dios. Miren, no vamos a ¿cómo se llama? No vamos a tratar de hacer que la Biblia diga lo que no dice, ¿ok? La Biblia, en un principio, el Señor, yo creo que no era su plan la manera de parir en las mujeres. ¿Cómo iba a ser? No tengo ni la menor idea. Escuché a un predicador, de estos del tipo que salen en la televisión en el enlace, decir una barbaridad en una ocasión, que Dios le había revelado que en un principio, qué curioso, ¿no? Que solo a ellos les revela. Dios me reveló a mí que cuando creó a la mujer y cuando se reprodujeran, que el bebé iba a nacer por medio de aquí de la costilla, porque de ahí tomó y aquí y allá, entonces como que se iba a abrir esta parte como un compartimiento y de ahí iban a extraer el bebé y se iba a volver a cerrar. Digo, este hombre, como dijera el Dusin, marihuanadas, efectivamente, marihuanadas. O sea, ¿de dónde sacan estas cosas? O sea, el Domino's Pizza de su pueblo tiene los hongos descompuestos, señor. Porque comió pizza de hongos, pero alucinógenos. Entonces, no sabemos exactamente, pero lo cierto es que le dice a la mujer, y tú, por haber escuchado a la serpiente, tus días serán difíciles en tus embarazos y parirás con dolor y no te será nada fácil. Y fuera los dos de acá. Y los echa a los dos del paraíso. Qué historia, ¿no? Tan triste y tan lamentable. Pero antes de que se vayan, aquí viene algo hermoso. Una promesa que Dios hace de que un día vendría el Salvador del mundo, el Mesías, el que daría su vida para volver las cosas como estaban al principio. Y eso es algo que Dios, es un juicio que hace contra la serpiente. ¿Sí? Pero antes de que se vayan ustedes dos, dice Dios al hombre, hay algo que tengo que hacer con ustedes como una señal de lo que va a pasar muchos siglos adelante. Y es la primera vez que, aunque la Biblia no lo menciona así, pero es así como lo entendemos, que tiene que ser derramada sangre inocente para cubrir el pecado de otro. Porque la Biblia dice que Dios cubrió al hombre y a su mujer, a Adán y a Eva, dice, con pieles de animales. ¿De dónde sacó las pieles de animales? Entonces alguien tuvo que haber muerto, alguien tuvo que haber derramado su sangre para que alguien pudiera ser cubierto a su vergüenza. Y entonces, echados fuera. ¿Ves? Ahí ya está el vistazo mesiánico. Ya está la promesa del Mesías que había de venir. Entonces, por esa acción de Adán, es que a partir de ahí su descendencia, sus hijos, ya no nacen en la inocencia en que ellos fueron creados. Ellos no nacieron, o sea, sería fácil ubicar a Adán en un grupo de personas. No sé. Es el único que no tiene ombligo. Es el único que no tiene ombligo, porque Adán no nació de una mujer, Adán fue creado por la mano de Dios. Y Eva también. Y el único que tiene una gran sonrisa también en la boca es Adán. Porque no tiene suegra. Bueno, para los que nos están viendo en Netflix, ignoren por favor esto. Bueno, entonces su descendencia nace ahora con esa naturaleza caída de sus padres, y esa naturaleza necesitaba ser redimida. Dios ya había prometido la redención. Y desde esa larga línea hasta acá estamos nosotros. Nacimos en pecado, nuestros hijos nacerán en pecado, y todo el que nace en esta tierra
nace con la naturaleza caída. ¿Sí? Vamos a ver entonces, sí fue muy largo el intro, pero bueno, es necesario, ¿no? Ok. Lo que creemos aquí entonces, el hombre es pecador desde que nace a causa de la desobediencia que fue voluntaria por parte de Adán. Y el pecado es así como entra a la humanidad. Eclesiastés 7:20, por favor. Y en un punto número 1, el hombre es pecador. El hombre es pecador. O sea, todos nosotros, yo también. A veces miran al que enseña o el que predica así como... Pero también, digo, hablamos a veces de una manera muy general, pero hablo de mí también. Los hombres somos pecadores. Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. De memoria, por favor, los que puedan. Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre bueno en la tierra, hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque. Todos hemos pecado en nuestra vida y seguimos haciéndolo. Hace rato que veníamos, no me gusta esta carretera Calderitas, y a ciertas horas me choca, me hace pecar, se los confieso. Porque, y vengo, y los de la moto que no respetan nada, los repartidores, y se vienen metiendo, y yo voy pensando dentro mío, ay, si te llego a atropellar, el problema va a ser, ¿verdad? Que van a querer que te pague como si la chatarra esa fuera una Harley Davidson, como si tu repartidor hubiera sido un ingeniero químico, biomecánico, y además fueras alemán. O sea, así de caro me va a costar. Ya vengo pecando en mi mente de la desesperación, ¿sí? De ver lo que sucede en la carretera. O sea, todos en algún momento del día tenemos un problema con el pecado, aún siendo creyentes. Es tan ilusorio, es tan utópico, es tan lejano pensar que puedes vivir tus días sin pecar. Es hasta rosa, ¿no? Porque realmente no es así. Si bien es cierto que la diferencia es que nosotros no practicamos el pecado como un hábito, sino que el pecado en la vida del creyente comienza a ser la excepción cada vez más. Pero sucede casi a diario. Esta semana, ¿quién de ustedes no se enojó? Son los pecados más comunes, ¿eh? ¿Quién de ustedes, la verdad, quién de ustedes no se enojó? O más bien, ¿quién de ustedes esta semana se enojó? ¿Quién de ustedes esta semana no tuvo un pensamiento sobre alguien? Así como de, no lo soporto, no me cae bien, no quiero hablar con él, me choca. Si pudiera evitarlo, lo evitaría. Ay, sí, mira cómo se cree. Ay, no sé, la última Coca-Cola en el desierto. ¿Quién no le pasó esta semana? ¿Le pasó? ¿A quién le pasó? Pues es que, ¿verdad? O sea, miren, hermanos, también tenemos que aprender a no escandalizar. O sea, sí bien, yo mismo digo, hay que escandalizarse del pecado, pero no de la manera, me refiero, que quedes viendo a alguien, jamás lo esperé de ti. No, sino nosotros en nuestra vida escandalizarnos personalmente, irnos alejando, tomando distancia del pecado y llamarle al pecado como lo que es, pecado. Por eso se ha vuelto tan de risa la palabra, porque incluso yo no culpo, no culpo a la noche, no culpo a la playa, no culpo a la lluvia, no culpo, hermanos, obviamente a la gente que no conoce al Señor Jesús, porque pues ellos están practicando su naturaleza, pero sí, sin ser juzgón y sin ser criticón, pero es que estas cosas se tienen que hablar, como el pollito ese, sí es cierto, se tiene que decir que el problema, hermanos, viene desde hace muchos años por la predicación tan aguada del evangelio que encontramos hoy.
Cuando al hombre no se le hace ver lo que Dios dice, que ciertamente no es bueno. No eres bueno, no eres justo. Y pecas. Muchas pecas. Y pecas. El problema es eso, que se suaviza con un, ay no, mira, es que Diosito es tan bueno y Diosito jamás te haría esto. Si leemos la Escritura, nos vamos a escandalizar de las cosas que Dios sí haría. El problema es que no leemos la Escritura. ¿Se acuerdan cuando les dije, en un domingo creo fue, les dije, debemos sacarnos de la cabeza esa imagen de Jesús como si pareciera el Buki, con su pelo largo y su barba, pero recuerda, ¿no? Casi así, ¿no? Nadie es perfecto y tú lo verás. O sea, así nos imaginamos al Señor muchas veces. La realidad es que no. Vemos a un Jesús que cuando tuvo que hacer las cosas que nos parecen a nosotros fuera del lugar, las hizo. Un día llegó al templo y se encontró casi con así como el Expofer, pásele, 5 pesos y reviente los globitos. No, venga por acá, mire la ruleta. Se encontró un negociazo adentro del templo. Gente vendiendo cosas, gente cambiando dinero, gente, o sea, lo que son las divisas hoy, ¿no? Como vendiendo dólares beliceños, americanos, quetzales chiquimuleños, etcétera. Estaba el cambio, estaba la vendimia, ¿no? O sea, tortas, aquí las tortas, estaban los puestos de todo. Dice que Jesús se enardeció y tomando un cinturón, como que lo dio así de a 2 vueltas y se les fue encima. Y los sacó, como decían los papás antes, a cintarazos a todos. Y les pateaba las mesas y se las volteaba. Pero les dejó en claro una cosa. No lo estoy haciendo porque esté loco. Es que ustedes no respetan la casa de mi padre. Esto es la casa de mi padre, no es un centro de comercio. Esto no es la Plaza Las Américas. Y los corrió a todos de ahí. Entonces, ¿dónde queda la imagen así de que Jesús jamás haría porque Jesús es bueno? Entonces, no pensamos muchas veces en la consecuencia del pecado, ¿no? De que un día tenemos que estar enfrentando a Dios cara a cara, a Jesús cara a cara, para ser juzgados. ¿Qué le vas a decir? ¿Ves? Entonces, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y no peque. El hombre es pecador. La Biblia lo enseña que simplemente no hay una persona justa, que todos hemos cometido pecado delante de Dios. Número 2, que a causa de la desobediencia voluntaria de Adán, Eva fue engañada por la serpiente, Adán no. Más bien Adán, yo creo que el pecado de Adán ahí también implícito, es que le hizo caso a su esposa. O sea, se supone que Adán, como el varón, debió haber dicho, no, ¿qué hiciste? Y él no haberlo hecho. Sin embargo, bueno, siguió ahí en toda la historia que ya les conté, y entonces Adán peca de una manera voluntaria. Él pudo haber dicho, no. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Cada cosa que llega a nuestra vida, que la oportunidad de hacer lo contrario a lo que Dios dice que no hagamos, cada cosa que llega a nosotros, a ti, a mí, si yo digo sí, si tú dices sí, ¿sabes? Es voluntario. No hay excusa. No, Señor, lo hice porque, pues, es que en ese momento de mi vida yo estaba en una búsqueda de mí mismo y entonces me dije a mí mismo, ¿dónde estás? Y pues no me quedó más que tomar ese camino tan malo y aquí y allá y desobedecerte a ti, Señor. Yo te pido que tú lo entiendas. Pues Dios te va a decir, pues la realidad de las cosas es que no lo entiendo. Y es más, ni siquiera tengo por qué entenderlo. O sea, voluntariamente nosotros elegimos hacer las cosas que hacemos.
¿Han escuchado eso que dicen todos de que nadie te puso una pistola? ¿Por qué me casé contigo? Pues nadie te puso una pistola en la cabeza para que te cases conmigo. Ah, ¿cómo no? Estaba tu papá detrás, no se veía, pues estaba el viejo así, con la 45 en mis riñones. ¿Cómo voy a decir que no? ¿No? Entonces, nada, efectivamente, nadie te puso una pistola en la cabeza. Es voluntario. Nosotros lo hemos elegido de esa manera. Entonces nosotros creemos que la desobediencia en el hombre es voluntaria, que no hay nadie a quien culpar, más que a ti mismo, más que a mí mismo que elegí ese camino. Número 3, el pecado entró en toda la humanidad. Debido a la desobediencia, el pecado entró en el mundo y por lo tanto todos fuimos hechos pecadores. Salmo 51:5, por favor, alguien léalo. Hay más versículos que yo les voy a pedir que los chequen ahí en su casa. En algún momento, léalos, analícelos. 51:5, Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me consumió mi madre. He aquí, en maldad he sido formado. A muchos les escandaliza esto. Miren, nosotros vivimos en un país que yo creo que si el Señor no regresa antes, en unos 20 años más, el México que nosotros conocemos como tal, va a ser muy diferente en unos 20 o 25 años en cuanto a las cosas que se pueden hacer. Tal vez ustedes me miren así como, voy. Miren, ¿quién de ustedes se imaginaba que hace unos 40 años, o a ver, con todo el respeto del mundo, doña Lucha, cuando usted era joven, el aborto era bien visto? Ajá. ¿Y se hablaba de eso en casa? Y si se hablaba de eso y alguien mencionaba la palabra aborto, ¿qué pasaba? Pues que todos volteaban, era así como algo, como en las películas, ¿no? Que se hace un silencio y todos voltean a ver el que dijo la palabra. Nadie pensó que unos años después las mujeres se estuvieran peleando ya por el llamado derecho de abortar. Nadie se lo imaginaba. Hay cosas que no nos imaginábamos y que ya empezaron a pasar en México y que se legislan y se convierten en ley. Y una vez que se convirtió en ley, listo. La gente va a apelar a su derecho a esa ley y ya, ¿qué puedes hacer? Aunque no te guste. Entonces, ¿qué ha pasado con México? Que le hemos ido nosotros como país imitar las cosas que se ven, es la realidad, pensando que vamos a ser de primer mundo. ¿Qué pasa? ¿A qué voy con esto? ¿Qué pasa, por ejemplo, en Estados Unidos? ¿Qué pasa en muchos lugares de Europa cuando hablamos de la predicación del Evangelio? Siempre decimos, vamos a orar por la gente en Laos, en el sudeste asiático, porque en Laos persiguen a los cristianos y los encadenan, y los torturan, y los matan. Vamos a orar por los hermanos allá en la India, porque en la India son súper idólatras y no aceptan el cristianismo tampoco, y entonces a nuestros hermanos los matan. Y así oramos por tantos lugares, pero no hemos perdido la visión de una cosa, que en los llamados países supermodernos, como por ejemplo Europa del Norte, digo, a mí me encantaría vivir en Finlandia, ¿quién no? ¿No? O no te gustaría vivir, no sé, en Dinamarca, vivir en Suecia. Son lugares preciosos, como de cuento. Pero con toda su modernidad, han lanzado leyes para limitar lo que se puede predicar. Entonces, en muchos lugares, por ejemplo, está prohibido que tú le digas a otra persona, ¿tú sabías que la Biblia dice, que Dios dice que tú eres pecador? ¿Qué? Y esa persona te puede llevar a una corte y aducir que lo traumaste, que lo ofendiste, que no puede dormir en las noches, que tiene pesadillas horribles por tu culpa, porque le llamaste pecador. Y el juez le dice al pastor o al predicador o al cristiano,
le dice, Señor, ¿usted sabía que existe una ley desde el año 90 y tantos en la cual usted no puede llamar pecadora a una persona? Esa palabra está desterrada en nuestro vocabulario. ¿Usted lo sabía? Sí lo sabía, señor juez, pero pues, bueno, entonces como usted lo sabía, lo sentencio a, no sé, 6 meses de cárcel. Ahí son más mínimas las sentencias. 6 meses de cárcel. ¿Te vas a ir a la cárcel por algo así? Pues para allá vamos acá. Porque al hombre no le gusta escuchar la realidad en la que vive. ¿Ven? Dice el Salmo, he aquí en maldad fui concebido. Pero no le digas que es maldoso. ¿Qué te pasa? Ustedes los cristianos quieren lo que quieren. Ganar a la gente, ese dicho que dicen, se gana más, se atrapan más moscas con miel que con hiel, ¿no? Dicen, ustedes quieren lo que quieren, que la gente llegue a su iglesia, así nunca van a tener gente, díganles cosas bonitas. Pero bueno, decirle cosas bonitas a la gente sería hablarle muchas veces de lo contrario, de lo que Dios dice, que es la realidad en nosotros. ¿Y por qué razón? Todo esto tiene un propósito, llevarnos al reconocimiento de nuestra situación espiritual para entonces poder proceder al arrepentimiento y llegar al conocimiento de Dios y ser perdonados y ser regenerados y ser limpios por el Señor. Ese es el propósito. Entonces, creemos entonces que el pecado entró en toda la humanidad, toda. Número 4, todo aquel que esté sin Cristo, esto es muy fuerte, bajo los ojos de Dios solo hay los que están con Cristo y son salvos, o los que están sin Cristo y están perdidos. Romanos 1, por favor, 1 Corintios 2:14. Sí, por favor, el que lo encuentra lo lee. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Exactamente, hay 2 clases de personas, obviamente. Las que ya conocen al Señor Jesús, y ahora cuando estas cosas, tú escuchas esta clase de cosas, lo que, aunque en tu espíritu puede ser que haya una lucha de decir, híjole, ay, siento feo, pero accionas para decir, Señor, yo te quiero obedecer a ti, y bueno, tu palabra dice esto de mí, ayúdame a entenderlo, ¿ven? Pero el que está sin Cristo, la Biblia nos dice que no puede entender estas cosas porque son contrarias a su naturaleza, y piensa que un día sí estuvimos tú y yo. Cuando a mí me dijeron que no importaba todo lo que hacía y todo lo que hiciera, de buenas obras, que me portara bien, pues estaba yo metido en la iglesia, me dijeron, no te sirve de nada. Yo me enfurecí. Dije, pero ¿cómo no va a servir de nada? Yo también, de pronto, hubo un tiempo en que no quería escuchar, porque lo que yo quería era construirme una manera en la cual pudiera ser salvo, pero como que a mi modo, ¿no? Entonces, en mi imaginación y en mi mente muy, muy joven, pues yo pensaba, ¿no? Ya les dije, les conté, que un día llegué a la conclusión firme. Así, dije, después de mucho pensarlo y razonarlo, dije, voy a ser cura. Voy a ser sacerdote. Porque el día que me muera, Dios me tiene que dejar entrar al cielo. Soy sacerdote. ¿Cómo me va a decir que no? Ese era mi razonamiento. Pero cuando a su tiempo pude entender el Evangelio, ¿no? Y que dice que Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida, nadie viene al Padre sino por mí, o que todas tus obras de buenas y de bondad, pues para Dios son un trapo que está sucio, por muy bonitas que las hagas, porque no, o sea, claro, al paso de los años ahora entiendo que cuando hacemos esta clase de cosas
estamos menospreciando lo que Dios hizo por nosotros. Esa es la razón. O sea, es como decir, Señor, ¿sabes qué? Mira, escupo sobre lo que Jesús hizo, porque lo que yo puedo hacer es mejor. ¿Te das cuenta? Dios dice, no, Jesús ya lo hizo, todo lo que tú hagas no sirve. Pero yo lo menosprecio, porque por lo mío puede ser mejor. Bueno, jamás te vas a salvar así, porque para empezar, ningún hombre tiene la capacidad de salvarse a sí mismo. Es Dios quien da el arrepentimiento y es Dios quien da la redención. Sí, entonces creemos esto. Todo aquel que esté sin Cristo recibirá, número 5, justa condenación. Miren, Dios es un juez justo, ¿sí? El pecado, el que paga el pecado es, nos lo dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es más, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ven, ahí están las dos posiciones, son antagónicas, antípodas, ¿no? Se oponen, son diferentes entre sí. La paga del pecado es la muerte, el regalo de Dios es la vida eterna, pero la vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, es importante entender que Dios es un juez justo. Hay un mundo de preguntas y yo las entiendo muy bien cuando se trata de hablar esta clase de cosas, porque regularmente se piensa, si Dios es tan bueno, ¿por qué mandaría a alguien al infierno? ¿Por qué lo haría? Porque muchas veces nosotros solo queremos ver uno de los lados de la naturaleza de Dios. Todos tenemos la tendencia, no me digan que no es cierto, de solamente querer ver el lado bueno de las cosas. De lo que nos conviene ver. Ya, porque cuando no te conviene, por ejemplo, te cae mal a alguien, le vas a ver por donde lo mires, lo vas a ver malo. Pero cuando te conviene que las cosas sean de una cierta manera, yo pienso que a veces hasta es como un sistema de protección, ¿no? De nuestra mente, una cosa así para no pensar en eso. Un mecanismo de defensa, no sé. Entonces solo vemos la bondad de Dios, solo vemos el amor de Dios, solo vemos que Dios es bueno, es santo, es justo, es misericordioso, es lleno de gracia, y eso, el otro. Pues si diéramos vuelta, veríamos el otro lado para entender que Dios también es justo, o sea, que imparte justicia. Eso es lo que es ser justo en el caso, cuando hablamos de Dios como su atributo de justicia, que imparte la justicia tal cual, pero que también Dios es, la Biblia así lo menciona, es castigador del pecado. ¿Cómo? O fuego consumidor. ¿No? Hay muchas cosas que la Biblia nos menciona que Dios es, pero que muchas veces preferimos no ver. Solo me quedo con el lado bueno, ¿no? El de Diosito, como dicen muchos. Pero necesitamos ver el otro lado también, porque esto nos va a abrir la dimensión a entender que Dios es un juez justo y que por lo tanto el pago, la retribución para muchos en aquel día, desgraciadamente será la perdición eterna. ¿Por qué? Porque despreciaron abiertamente el regalo de Dios. Dijeron, no, Dios, yo no quiero a Jesús en mi vida, yo no quiero tener una relación contigo, yo voy a hacer las cosas. Al final de cuentas, los hombres estamos llenos de dichos y refranes, ¿no? La humanidad. Al final de cuentas, como que todos los caminos llevan a Roma y en alguno de ellos llegaré a ti. Qué equivocación tan grande. No hay otra forma de llegar a Dios. No existe. ¿Sí? Entonces, necesitamos entender y ver esa parte, que Dios no está siendo malo por naturaleza, sino que está ejerciendo su justicia. Hay una parte que hay una línea doctrinal que dice que cuando todos nosotros, eso lo creen los adventistas, ¿se acuerdan que estudiamos los adventistas? Bueno, los adventistas creen esto y
línea de iglesias que se llaman como unitarias o una cosa así. Ellos creen que en el día final, cuando lleguemos todos delante de Dios, eso se llama universalismo. Cuando lleguemos delante de Dios, Dios va a juzgar y va a ser así como de que, bueno, entonces, a ver, todos ustedes, ¿no? La humanidad completa, imagínate cuánta gente, ¿no? Por todos los siglos. ¿Ya vieron que Jesús sí es cierto? Sí, que murió. Sí. Entonces, ¿creen o no creen? Sí, creemos. Bueno, adelante todos. Eso no habla de la justicia de Dios. Por supuesto que no. Digo, y no quiero, es un argumento muy débil, pero también ¿cómo te sentirías tú? Decir, Señor, yo viví una vida santa, busqué realmente hacer lo correcto, busqué obedecerte, busqué ser moldeado por ti, para que tú abras la puerta y mi vecino que me insultaba todos los días, me estacionaba el carro en la puerta, su perro se hacía popó en mi banqueta, y yo lo tenía que limpiar, tenía que soportar tantas cosas, y abriste la puerta y dijiste, sí, que pasen todos. Sí, es un argumento debilucho, lo sé, pero fijémonos en el argumento bíblico. Jesús dijo, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. No entraste a esa puerta, no hay salvación, suena radical, pero los dichos de Jesús son radicales, no dejan lugar a la duda, no dejan lugar a la ambigüedad, y suena duro, pero es como es. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, no importa quién sea. No va a poder, porque solo es a través de mí. Entonces, lo creemos de esa manera. Número 6, que una vez siendo santos, o sea, apartados por Dios, y que solo a través de Cristo podemos ser apartados por Dios, ya hemos hablado de eso, y que estando en Cristo somos hechos santos, o sea, apartados del pecado. Efesios 1:4, por favor, Efesios 1:4. Efesios 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Otra vez, por favor. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Nos apartó desde antes de la fundación del mundo con un propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. O sea, ese es el propósito. Dijimos, el propósito de Dios es moldear nuestras vidas a la semejanza de Cristo en cuanto a carácter. No quiero que se empiecen a dejar la barba y el pelo largo. Empiezan a venir vestidos como el Buki. Tampoco, ¿no? Me gusta esa canción del perro de cuerda. Perro de cuerda. Ok, bueno, número 7. Y que como una consecuencia creemos que todo aquel que ha sido salvado por Jesús y ha sido apartado por Él, creemos que debe vivir de acuerdo, es el resultado. Y aquí quiero ser claro de una cosa. Es todas las obras buenas que tú haces como creyente, toda tu manera de vivir que comienza a ser de acuerdo a la palabra de Dios, todo esto sucede como el resultado de haber encontrado a Jesús. No es el inicio para encontrar a Jesús, porque entonces estaríamos creyendo en la salvación por obras y aquí no creemos en la salvación por obras, porque la Biblia es clara cuando dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de, pues es no por para que nadie, porque somos creados en para buenas obras, las cuales fueron preparados ¿para qué? para que anduviésemos en ellas. Ahí está, clarísimo, ¿no? Entonces, es el resultado ¿cómo me doy cuenta efectivamente que has creído en Jesús? Que Dios está trabajando en tu vida. Cuando se empieza a notar los frutos del Espíritu en tu vida. Y dices, ay, mira, el hermano
le gritaron hasta el cansancio y no se enojó. Lo tomó de otra manera, o mira qué bien, el hermano fulano, la hermana fulana. Se nota, ¿no? Uno piensa, ya Dios está haciendo la obra en él. Es el resultado. Empieza a vivir de acuerdo a lo que es. Hay una pregunta aquí que dice que si podría un vagabundo, una vez hecho millonario, seguir viviendo como vagabundo. Es absurdo, como dice acá, pero déjame decirte que pasa. Es absurdo, pero pasa. Hay un dicho que dicen que puedes sacar a la chica del pueblo, pero no puedes sacar al pueblo de la chica. O sea, hay gente que tiene una oportunidad grande en la vida, pero se sigue portando como, ¿ven? Como si todavía estuviera ahí y viven atados por un mundo de cosas, cuando no se dan cuenta que ya han sido libres. Me encanta el ejemplo ese del elefante. Creo que ya lo han leído alguna vez. Los animales son algo que si tú eres sensible, ¿a cuánto les gustan los animales? Solo para empezar. Hay cosas que son tristes en un animal. La manera en cómo los tratan, la manera en cómo hay gente que es capaz de adoptar a un perro para subirlo a que viva ahí nada más en su techo y languidezca bajo el sol, el pobre le caiga la lluvia, eso ocúpate del perrito. Entonces, hay un mundo de animales que se usaron para los circos, por ejemplo, que su sufrimiento era tremendo, ¿no? Entonces, el elefante es un animal que de pronto causa tristeza, ¿no? Tan solo, tan ahí nada más paradito, viendo pasar los días y solo para darle las vueltas cuando el circo se permitía de animales, etcétera, etcétera. Me llamó la atención algo que leí en una ocasión, cómo se puede condicionar tanto la conducta de un animal, pero sucede en los humanos. Y entonces el pobre elefante tiene este grillete en la pata y tiene una cadenita y tiene como estos para sostener los postes, una estaca de metal o de madera, y ahí está, parado viendo pasar los días, como la puerta del Alcalá, ¿no? Ahí está. Él no sabe que tiene una fuerza descomunal. Él no, si diera un tirón, no se ha dado cuenta que si diera un tirón, sacaría la estaca y podría irse corriendo y aplastar a todos y ser libre. No nos damos cuenta muchas veces de la libertad que Dios nos ha dado, la libertad del pecado, la libertad, sí, para vivir diferente a como era antes. Y ahí estamos con la cadenita y la estaca, la cadenita. Se me perdió la cadenita. Ahí con la cadenita puesta, ¿verdad? Y sin darnos cuenta que hemos sido hechos libres por Cristo y para Cristo. Entonces, comenzamos a vivir, cuando nos damos cuenta y comenzamos a obedecer la palabra del Señor y a vivir como Él manda, entonces ya no somos como ese vagabundo que se hace millonario, pero tiene millones, ¿no? A lo mejor ganó, pero pues sigue ahí con las moneditas y ahí le medio busca entre todo su tesoro y sale y va con la señora de la esquina a pedirle como siempre que si le sigue vendiendo a mitad de precio, pues hay una tortita, ¿no, señora? Y si le sobra un refresquito. Hombre, tiene un mundo de riqueza ahí. Cuando nosotros nos damos cuenta de lo que somos y lo que tenemos en Cristo Jesús, entonces como una consecuencia es que empezamos a vivir de acuerdo a como Él nos manda a vivir. Y bueno, y con eso concluimos. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Entonces, básicamente, en cuanto al pecado, eso es lo que creemos en este lugar. ¿Preguntas, comentarios? Bueno, pues Dios les bendiga. Cuídense. Cuídense de Juancho.